Grupo 2, educación. Grupo 3, hostal. Mínimo 2 estrellas, ¿ya? Grupo 4, hotel. Mínimo 3 estrellas. Y grupo 5, vivienda. Listo. Entonces, el trabajo consiste en determinar la ubicación. Nosotros hemos visto ahí. Lo mínimo que se tiene que tener en cuenta es lo que les voy a dictar ahorita. Determinar, espérense, ubicación. Ya, el trabajo consiste en hacer los planos arquitectónicos. Claro, la ubicación, o sea, no es solamente determinar el lugar y ya está, no, sino hay que hacer el planito de ubicación. Siempre tengan en cuenta que cuando se hace un proyecto, supongamos que es un proyecto para que lo apruebe el Ministerio de Vivienda en Lima. Entonces, a veces ustedes hacen el plano como ustedes lo conocen y ustedes suponen que todos los que lo van a ver lo van a conocer. Y no es así. Supongamos que lo va a revisar un ingeniero del Ministerio de Vivienda en Lima. Entonces, ese ingeniero va a querer saber exactamente dónde está ubicado este proyecto que se va a hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar ubicado? Entonces tienen que hacerle el mapa del Perú, indicando el departamento. El mapita del departamento, indicando el distrito, podría ser, ¿no? Y la ubicación ya puntual, ¿no? Con sus coordenadas, bonito. Tengan la idea de que lo va a revisar un ingeniero que no conoce Pucallpa. Ya, no conoce. Entonces, pero que quiere venir a verlo. Entonces, la referencia tiene que ser muy bien detallada, ¿ya? No hacer tantos planos, ¿no? Con 2 planos es suficiente para la ubicación exacta, para saber, o sea, él va a venir en avión, baja en el aeropuerto, se va al Casa Andina y de ahí le dice a un taxista, no les va a decir a ustedes, quiero que me lleves a tal lugar. ¿Dónde? Tal lugar, acá está el planito, quiero que me lleves a tal lugar. Esa es la verdadera ubicación que se hace en un proyecto. ¿Ya? Así se hace la ubicación para alguien. Es más, muchas veces los proyectos se hacen para una ONG, por ejemplo, un hostal, ¿no? O un albergue. Y los jefes de la ONG están en Europa. Entonces ellos quieren venir y ver el proyecto. Entonces hay que hacer planos de ubicación para personas que no conocen nada, pues, ¿no? Pero que con el plano pueden llegar a la ubicación. No hagan por hacer un plano de ubicación, a veces hacen un planchazo y cambian algunos datos y ya está, no es así. Hay que poner un poco de interés en el plano de ubicación. Ya, entonces la ubicación y luego se va a hacer algunos datos del terreno actual. ¿Ya? Los datos del terreno actual. O sea, con fotografías, ¿no? Es inundable, no es inundable, con qué propiedades limita, ¿no?
Datos del terreno actual. Límites de propiedad. A ver, edificaciones que limitan. Puedes quedar en esquina, ¿no? ¿Qué calles son las que va a ir a la parte frontal, ¿no? El ingreso, ¿por qué calle va a ser? ¿No? Ingreso. Entonces, ustedes tienen que conocer, el grupo tiene que conocer dónde se va a hacer ese proyecto. Es un proyecto que se tiene que hacer desde cero. Ya, desde cero, no traten de copiar. El año pasado, pero fue en el grupo B, el año pasado, en sus prácticas me presentaron en vivienda un proyecto, yo me di cuenta que ya estaba hecho y simplemente cambiaron algunas cosas, se expusieron por cumplir, sacaron 11, ya porque bueno, por ahí explicaron algunas cosas, pero yo sabía que ya estaba hecho. Y uno por experiencia uno ya se da cuenta, ¿no? Pero ¿de qué les sirvió a ese grupo? ¿De qué les sirvió presentar así el champazo? No aprendieron. Y en el examen jalaron. Así de simple. Y no hubo manera de que aprueben. No había manera. Porque que incluso cuando yo estaba corrigiendo a los grupos y les entregaba su nota de prácticas, el otro grupo, porque había dos grupos, no me parece, el otro grupo protestó y me dijo, ingeniero, y hacía en la sala de clases, ingeniero, pero ¿cómo el otro grupo está presentando un proyecto ya hecho? Le pone tal nota y a nosotros nos pone un poquito más nada más. Imagínense. Entonces, no hagan eso. Yo me voy a dar cuenta rápido y esta vez sí voy a calificar como 8, con 9, si es que veo yo, si yo veo que se están copiando o que ya han cogido un proyecto hecho. No es difícil, por eso son grupos, pues grupos de 4 personas, ¿no? No es difícil. Trabajen, aprendan, porque en el examen viene de lo que ustedes practican en su práctica. De ahí viene. Y si lo han hecho, aprueban. Si no lo han hecho, simplemente jalan. Ya, entonces empiecen desde cero, consíganse un terreno. Sería bueno también que conversen con el propietario todo lo que hemos aprendido, ¿no? Ahí dice que el propietario tiene que decirles qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Pero en el caso de vivienda, ¿no? Quizás también en el caso de un hostal, pero si ya son proyectos un poco ya más de función pública como salud y de repente no tengan datos, entonces se van a los reglamentos de salud, ¿no es cierto? Se van a los reglamentos de salud, como Ingeniero, ahora, sí, buenas tardes. En sí, todo caso, no conseguimos, como se dice, para hablar con el propietario y vemos un terreno vacío, podríamos hacer como que hacer el proyecto ahí. claro, claro, o sea, y que tengan las dimensiones mínimas también, ¿no? Las dimensiones mínimas que se necesitan para su proyecto, ¿ya? Que tengan las dimensiones mínimas. O sea, no quiero pues que tengan autorización, ¿no? De la municipalidad o del ministerio. No, simplemente quiero que empiecen de cero. Pero también sería bueno que conversen, ¿no? En caso de vivienda, sí o sí, tienen que conversar con el propietario y decirles qué quieren, o sea, no lo que ustedes quieren hacer, sino lo que él quisiera hacer. Y como nosotros en el doctorado, nos hacen entregarle el proyecto al dueño, le entregamos el proyecto, lo anillamos bonito y ahí, y la calificación está en que mandemos la foto que le estamos entregando al dueño. ¿Ya? Y eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal sería que el proyecto de salud lo entreguemos
a salud, el de educación a educación, el del hospedaje, ¿no? Entonces, no importa, para que tengan una idea. Pero el de vivienda al menos el de vivienda debería entregarse al propietario. ¿Ok? No lo vamos a hacer el proyecto completo. No llevamos el curso de construcciones. Vamos a hacer el plano topográfico, que era de arquitectura, y también el de estructuras, pero base. Ya base nada más. No vamos a hacer diseño de acero, por ejemplo. No hacemos el diseño de acero. Solamente vamos a ver las dimensiones de las columnas, de las vigas. Proponer, ¿no? Es como una propuesta al que va a entrar al cálculo con programas estructurales. Y ahí en ese programa ya puede que varíe un poco las dimensiones de las columnas, de las vigas, pero no varía mucho y generalmente quedan esas dimensiones. Lo que sí es el cálculo del acero, ¿no es cierto? Pero eso ya es estructuras, no estamos viendo estructuras, pero sí vamos a proponer secciones de vigas, de columnas, que ustedes lo van a plasmar en este proyecto. Ya como les digo, no es difícil, lo voy a hacer lo más fácil posible. El hecho es que yo necesito que ustedes aprendan, pues, para que puedan tener la base para los otros cursos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, definen el ingreso, por qué calle, y van a hacer el plano arquitectónico. Mínimo 2 pisos. Mínimo 2 pisos. ¿Qué más? Bueno, como es 2 pisos, va a tener escalera, ¿no es cierto? También debe tener servicios higiénicos, ¿ya? Para ver lo que estamos estudiando en servicio higiénico, ¿no es cierto? La distribución, cuántos urinarios, cuántos servicios higiénicos mixtos, servicios higiénicos privados, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener, por ejemplo, en educación, tiene que tener servicios higiénicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Con techo aligerado, ¿ya? Techo aligerado. Techo. Listo. De repente en el transcurso de la clase me acuerdo de otros detalles que necesite, pero también la envergadura, si me hacen un proyecto pequeñito, a ver, por ejemplo, vivienda. Vivienda por lo menos 300, 200 metros cuadrados. Vivienda, los que van a hacer vivienda, 200 metros cuadrados. Por lo menos, ¿no? A ver, 10 por 20. Claro. ¿Ya? No un proyecto chiquito, pues. Más bien, si desean, me lo van presentando a través de la delegada, ¿ya? A través de la delegada me van presentando, me dicen una propuesta, ¿no? Esta área tenemos. Está bien, está mal, tenemos esta área, queremos hacer esto. Ya, yo les puedo ir respondiendo, si no ya en la clase lo vemos. Ya, también del hotel, del hostal. En educación vamos a ver ahora. Y salud ya no lo podemos ver ahora, lo vamos a ver la próxima semana. Ya, pero lo de salud también ya pueden ir leyendo. Yo voy a lo de salud también, o sea, no solamente como educación, por ejemplo, educación, no solamente el Reglamento Nacional de Edificaciones,
sino se complementa con una normativa en educación. Igualito en salud. No solamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino se complementa con una normativa en salud. Ya, entonces ustedes ya, los de salud, los de educación, vayan consiguiendo esa normativa que se complementa. O sea, ya ahí en esa normativa dice, por ejemplo, los servicios higiénicos se hará de acuerdo al A010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya, pero hay otras cosas que dicen, no, la cantidad de la distribución de carpetas individuales o comunes, de acuerdo, será de esta manera. Eso ya no hay en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y entonces las dos cosas tienen que ir complementando. Entonces los de salud ya pueden ir viendo esa información, ¿eh? Ya pueden ir viendo esa información. Y en la clase ya vamos afinando, ¿no? Vamos afinando, tienen alguna consulta, alguna pregunta, pero ya vamos trabajando el proyecto ya. Ya con esto ya les hice la distribución. Vamos trabajando el proyecto, ¿está bien? Ni muy grande, ni muy pequeño. Ya, para que aprendan. Si tienen 2 escaleras, mejor. Ascensor, no lo veo de repente, a menos que hagan 4 pisos. Si lo hacen, en buena hora, ¿no? No, para que vean dónde se va a ubicar el ascensor y los demás detalles. ¿Está bien? Y, ¿qué es lo que necesito? Que en los planos, no van a ser los planos como se presentan por los proyectos, ya se presentan con las medidas, no. Yo lo que necesito, que por ejemplo, el pasadizo mínimo 1,20, artículo tal de la A010, o le ponen así, A020, artículo tal. Ahí ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes lo están considerando esa medida como mínimo, pero ustedes pueden poner 1,50, ¿no? Pero ahí le escriben en el plano, le escriben y consideran artículo A020, que es la normativa A020, el artículo tal, mínimo 1,20, pero ya ustedes le están poniendo 1,50. Muy bien. Eso es lo que yo voy a calificar. Ya es muy diferente a que consigan ustedes planos y lo traigan y de repente no coincide, pues, ¿no? Y yo cuando voy revisando voy viendo que no está coincidiendo, entonces va a tener que mover todito. En cambio, cuando lo hacen de cero, ya pues lo van haciendo de acuerdo a la normativa. Y todo lo que lo que tengan que incluir, incluso van a hacer una memoria, ¿no? Una memoria descriptiva para arquitectura, una memoria descriptiva para estructuras en la segunda parte del ciclo. Ya, entonces ahí en la memoria, no quiero tan largo tampoco, ¿ya? Sino bastante específico, pero que pueda ser información resaltante, información que estudiaron, información que está en el reglamento y que lo puedan colocar ahí en esa memoria. Igualito en los planos, ¿no? En los planos, ahí escríbanlo, o sea, no crean, no, porque se va a ver, no, escríbanlo ahí. ¿Por qué ponen esa medida? La altura mínima de piso a techo, la altura mínima de piso a fondo de viga, ¿no es cierto? Entonces, la escalera, ¿cuántos pasos de escalera? ¿Cuáles son el ancho del paso, del contrapaso? ¿No? Entonces, ahí le ponen la normativa A020, no le pongan normativa tal, no, simplemente le ponen A020, artículo tal, mínimo tal, mínimo 18, ya le estamos poniendo 18.5. Muy bien, ahí está, entonces, están cumpliendo, ¿no es cierto? Ya todo lo que hemos venido estudiando, van a tener que colocarlo en los planos y o en la memoria. ¿Ya? Ya, bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, listo. Eso sería.
Ahora vamos a la clase, educación, para terminar rápido esto. Un ratito, quiero buscar información. Ya. Ya, en este momento vamos a ver lo que es educación. Miren, educación es bastante corto en el reglamento. No hay mucha información. Vamos a ver primero el reglamento y después vemos una resolución del Minedu, ¿ya? Ahí está. Se comparte, ¿no? Sí se ve. ¿Me avisan? Sí se ve, ingeniero. Ya, ok. Listo. Entonces, veamos. Educación. La presente norma técnica tiene por objeto regular las condiciones de diseño para la infraestructura educativa con el fin de contribuir al logro de la calidad de la educación en concordancia con lo establecido en la ley número tal, Ley General de Educación. Se denomina edificación de uso educativo a toda edificación destinada a presentar servicios de capacitación, educación y sus actividades complementarias. Esos son los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dentro del alcance de estas normas se tienen los tipos de edificación para educación, ¿no es cierto? Educación básica regular, educación básica alternativa y educación básica especial. ¿Ya? Educación superior, tenemos las universidades, el Instituto de Educación Superior, las escuelas de educación superior y las escuelas de posgrado. Otras formas de atención educativa, institutos o centros de idiomas, centros de educación técnico-productiva, los CETPRO, centros de educación comunitaria, centros preuniversitarios y otros. ¿Ok? Así lo categoriza el Reglamento Nacional de Edificaciones. De los anteproyectos y proyectos. Los anteproyectos y proyectos de infraestructura educativa deben complementarse con la siguiente información. Por ejemplo, la memoria descriptiva. Con el sustento técnico necesario del diseño. Eso se coloca en la memoria, que incluye la descripción de los diferentes ambientes, con su capacitación o aforo máximo y sus relaciones funcionales. Generalmente se tiene muy en cuenta el aforo máximo, ¿no? Porque en educación es masivo, pues, ¿no? Es masivo la concurrencia. Nosotros lo hemos vivido en la universidad. Yo he hecho clases con ustedes o sus compañeros, hasta 60, 65 alumnos por clase. Y estaban en el interior y estaban en la puerta, o sea, al guerrazo, ¿no? Entonces, por eso es que la norma te da el aforo máximo. Nosotros nos hemos ido ya a algo, seguramente la facultad por querer atenderlos a la mayoría, ¿no? Pero no está bien. La normativa te da un aforo máximo y ya no se puede más, pues, ¿no? Te dice 40 alumnos, ya 40 alumnos. En un espacio, en un área de tanto, ya eso es el aforo máximo. Y se tiene que hacer un pasadizo de tal ancho.
y una escalera también de ancho, o tienen que hacerse 2 escaleras. Ya, entonces el aforo máximo. Y en los planos, en el caso de ambientes que tengan distintas posibilidades de disposición de mobiliario, se presentan con aquella disposición que implica la ruta de evacuación más larga. O sea, no solamente se ve las cantidades así en bloques, sino la disposición del mobiliario. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque siempre, así como en análisis estructural, tienen en cuenta las fuerzas sísmicas, ¿no? Además de otras fuerzas, las fuerzas sísmicas, acá también se tiene en cuenta esto, que en la posibilidad de que haya algún sismo, entonces que la evacuación sea la correcta, que tenga un tiempo máximo de evacuar el último alumno que está en el último lugar. Entonces, para eso, los planos tienen que estar bien definidos, la distribución, cómo debe distribuirse los asientos, ¿no? en cada aula, en cada espacio. ¿Okay? Diseño arquitectónico. A ver, deben responder a lo siguiente las edificaciones de educación, ¿no? Servicios complementarios a las actividades pedagógicas y a sus requerimientos funcionales. O sea, el que va a hacer educación no me va a hacer 2 pisos, 6 aulas en el primero, 6 aulas en el segundo y ya está. No, tiene que decirme dónde va a estar sus servicios complementarios a las actividades pedagógicas. Dónde va a estar la dirección, dónde va a estar los servicios higiénicos y todo lo que vamos a ver acá. ¿Ok? Características del terreno, tales como su forma, tamaño y topografía. Eso es importante también. Ya hacen ustedes una descripción. Si hacen un levantamiento topográfico, se ganan un punto, porque es importantísimo la topografía del terreno. ¿Ya? Es muy importante porque se tiene que ver acá en Pucallpa es bien difícil, el terreno es plano, pues, ¿no? Y si lo hacen en un nivel debajo de la canaleta, entonces se inunda, no tiene un buen desagüe, ¿no? Entonces tendrían que ser un desagüe especial de lluvias. Características geográficas del lugar, tales como latitud, altitud, clima y paisaje. Esa es la descripción, ¿ya? Características antropométricas, culturales y sociales. Bueno, sí, también, porque una cosa es hacer una edificación para educación en Pucallpa y otra en Huánuco y otra en Puno, ¿no es cierto? Entonces hay que describir esto. En Neshuya y también acá he visto las edificaciones últimas que se han hecho hace 2 años para educación, les ponían aire acondicionado a las salas de cómputo, ¿ya? Las salas de cómputo tenían aire acondicionado y parece que las áreas administrativas también, imagínense, o sea, ya va avanzando, ¿no es cierto? O sea, y eso es sustentable, pues, ¿no? Igual que en Puno tendría que haber aire caliente, ¿no? Bueno, actividades pedagógicas y a sus requerimientos funcionales y de mobiliario. Características del entorno del terreno, tales como las edificaciones existentes y las previsiones de desarrollo futuro de la zona. O sea, el vecino, no hay ninguna edificación ya, pero ¿qué va a edificar con el tiempo el vecino? De repente tiene un plan, si no tiene ningún plan no hay ningún problema, ¿no? Pero de repente va a ser un edificio de 6 pisos. Hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Confort en los ambientes. El confort acústico será establecido en la norma A010. La norma 010 todos tienen que dominarlo, ¿eh? La A010 son requerimientos para todas las especialidades, ¿ya? Y acá mismo lo dice. Para los niveles de iluminación se debe cumplir lo establecido en la norma
técnica EM010. Bueno, instalaciones eléctricas no es obligatorio. Si lo hacen, en buena hora, porque ustedes han llevado el curso de instalaciones eléctricas. Entonces, simple, no es muy complicado. Si lo hacen su planito de instalaciones eléctricas, en buena hora. Confort térmico, en el cual se garantiza teniendo en cuenta el clima del lugar, los aire acondicionados que les digo, ¿no? Las edificaciones de uso educativo deben considerar lo establecido en la normativa específica. Esta normativa lo vamos a ver en un ratito. Los ambientes de los locales educativos se clasifican en aulas, como ya hemos visto, lo normal, salas de usos múltiples, ¿ya? Con su abreviatura SUM, salas de usos múltiples, ¿ya? Talleres, laboratorios, sala de cómputo. Miren, el que va a hacer educación tiene que hacer aulas, tiene que hacer una sala de cómputo, servicios higiénicos, bueno, biblioteca. Si lo hacen en biblioteca, bacán. ¿Por qué? Porque biblioteca, su carga es mucho mayor que en un aula común, ¿no es cierto? Entonces, en estructuras les va a servir esto. Pero mínimo, aulas, sala de cómputo y sala de usos múltiples. Ya, laboratorios, ya es otro level, ¿no? Talleres. Pero sala de usos múltiples, aulas y sala de cómputo. Y servicios higiénicos. Tiene que haber en su distribución. Altura mínima de los ambientes. Entre piso a techo, mínimo 2.50. Y entre piso a viga, mínimo 2.10. ¿Ok? Seguridad de acceso. El ingreso peatonal debe prever un espacio de transición interior o exterior. O sea, no es que pase la calle, no, que tengamos la calle ahí, perdón, ahí. Y a continuación las aulas. No, eso no está bien. La normativa lo prohíbe. Tiene que haber un espacio. Puede ser exterior si es que en la calle lo permite, pero generalmente es interior. Tiene que haber un espacio antes de que tengamos las edificaciones. Por eso el planito de ubicación es clave. Tiene que decirnos dónde es el espacio, ¿no? Un espacio de transición, interior o exterior. Es un espacio de transición, ¿no es cierto? Porque es masivo, pues lo que es educación es masivo, ¿no? Son miles de alumnos muchas veces. Entonces no se puede, se tiene que haber un espacio de transición. A ver, dicho ingreso debe resolver adecuadamente la relación con el entorno, pudiendo considerar elementos tales como espacio de espera, mobiliario, vegetación, acceso para ciclistas, entre otros. Bueno, yo he visto esto en los colegios, muchas veces no han dejado, ¿no? A veces no han tenido, pero tienen que adecuarlo. Y uno va con la movilidad como padre de familia, o como profesor, o como alumno, y entonces, ¿dónde va a dejar? Por ejemplo, si se va en su moto el alumno, tiene que tener un espacio para dónde va a quedar su moto, establecido, definido, ¿ya? Bueno, indica vegetación, ¿no? Como obligatorio. Áreas libres. Los porcentajes mínimos de áreas libres son establecidos por los gobiernos locales. En su defecto se considera lo señalado en la normativa correspondiente por el Minedo. El Minedo establece esto, el reglamento no. Dice protección de las circulaciones verticales y horizontales de los edificios.
Bueno, la protección, las barandas. Se debe considerar medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Bueno, ya son cosas. Cálculo del número de ocupantes. Para fines de diseño de ambientes, se debe considerar los índices de ocupación señalados en la normativa específica del Minedu, según el tipo de servicio. Para efectos del diseño en salidas de emergencia, pasajes de circulación, entre otros. ¿Cómo? O sea, generalmente el que diseña los corredores de emergencia van a necesitar, ¿no?, cantidades. Entonces el reglamento te da esto, se calcula de la siguiente manera. Para auditorios, según el número de asientos. Coeficiente de ocupantes, según el número de asientos. Bueno, no lo dice específicamente. Salas de usos múltiples, 1 metro cuadrado por persona. No, ¿para cuántas personas va a ser esta sala de usos múltiples? Para 15, ok, mínimo 15 metros cuadrados. En las aulas, 1.5 metros cuadrados por persona. Para 40 alumnos será 60 metros cuadrados mínimo. Coeficiente de ocupantes, ¿no? Pero estas cantidades es para determinar salidas de emergencia, pasajes de circulación, no es para determinar las áreas de las aulas o de los espacios, de las aulas, de los talleres, no. Es para determinar las salidas de emergencia, los pasajes de circulación. Si se trata de auditorios, según dice el número de asientos. Si se trata de usos múltiples, 1 metro cuadrado por persona para salidas de emergencia. ¿Ya? En las aulas, en los talleres, 3 metros cuadrados, y laboratorios. En bibliotecas, 2 metros cuadrados, y en oficinas, 9.5 metros cuadrados por persona. ¿Listo? Materiales y acabados. En los pisos debe ser antideslizante, o sea, cuando ustedes hagan sus planos, tienen que indicar ahí qué tipo de loseta le van a considerar. ¿Ya? Entonces ahí tienen que decir loseta antideslizantes y resistentes al tránsito intenso. No es cualquier loseta. ¿Por qué? Porque van a transcurrir al año miles de veces, ¿no es cierto? Miles de personas van a transcurrir. Entonces tiene que ser una loseta resistente. Los servicios higiénicos y áreas húmedas deben estar revestidas con materiales impermeables y contar con medios de drenaje de aguas. Los drenajes de agua son las rejillas que se ponen, ¿no es cierto? Se ponen rejillas en el interior, en los pasadizos, porque pues siempre se está utilizando agua y esto va a caer el agua al piso y entonces tiene que transcurrir por esas rejillas. La pintura debe ser lavable y el vidrio debe ser de seguridad templado, laminado o con lámina de seguridad. Son las características de los materiales y acabados. En las puertas, ¿qué deben ser? A ver, tienen que abrirse, miren, acá está, el aula está en esta parte. Está en esta parte, el aula no. Y la salida está acá. Entonces la puerta no se abre hacia adentro. Nosotros lo hemos visto esto en la universidad, ¿no es cierto? Tiene que abrirse hacia afuera con 180 grados. ¿Listo? Los marcos de las puertas deben ocupar como máximo 10% del ancho del vano. A veces hay unos marcos grandes, ¿no? Anchos. No más del 10%. Si la puerta es de 1,60 m de ancho, los marcos no deben ocupar máximo 16 centímetros, ¿no? Máximo 16 centímetros. Contar con un elemento que permita visualizar el interior del ambiente. Una pequeña ventana, siempre es bueno, ¿no? Eso no tenemos en la universidad nosotros. A veces, una vez estuve haciendo clase el primer día del ciclo y llegó el rector. Y a veces yo acostumbro cerrar la puerta, y tocan la puerta
en ese tiempo todavía del rector, el anterior, porque ahorita hay rectores provisionales, Fachín, ¿no? Tocó la puerta y entró a la clase. y dijo, bueno, estoy viendo qué profesores están en el primer día de clase. Saludó a los alumnos, bueno, ¿no? Entonces, pero para eso puede haber una ventanita para la inspección, ¿no es cierto? Ancho mínimo de vano, 1 metro. 1 metro mínimo, pero eso depende de la cantidad de alumnos. Ambientes que tengan un aforo mayor a 50 personas, contar con por lo menos 2 puertas, ¿no? En las salas de reuniones, por ejemplo, mínimo 2 puertas, con esta distancia, ¿no? A una distancia mayor, la distancia no debe ser menor, bueno, lo que estaba diciendo, mayor a 1/3 de la diagonal mayor del ambiente, ¿no es cierto? De la diagonal mayor del ambiente. Esta es la diagonal. Esta es la diagonal. 1/3 de esta diagonal tiene que estar las puertas, ¿no? La puerta puede estar acá. O puede estar acá la otra, si es que cumple, o si no, tendría que estar acá. ¿Ok? ¿Para qué? No puede estar cerca la puerta, pues no puede estar ubicada acá. O no puede estar ubicada acá. ¿Para qué necesitamos 2 puertas cerca? Y la última persona que está acá, ¿por dónde va a evacuar? Tendría que evacuar, tendría que ir hasta acá o cualquier de ellos, no, más rápido viene hacia acá, ¿no es cierto? Siempre por la seguridad, siempre por la seguridad. Características de las escaleras. La escalera dice que debe tener un pasamano adicional al continuo. O sea, altura entre los 0.45 metros y los 0.60 metros de altura respectivo del nivel del piso. O sea, lo normal es 0.60, ¿no es cierto? Lo normal es 0.60. Pero además de eso, uno de 0.45. ¿Por qué? Porque pueden ir menores de edad también, pues, ¿no? Menores de edad. Y el de la baranda superior les hace muy alto. Entonces le ponen la baranda. Siempre también hay que ver, yo estuve en la universidad ahora, siempre pensemos en las personas mayores y en las personas con alguna discapacidad, ¿no es cierto? Siempre pensemos en ellos. Las personas mayores bajan o suben cogiéndose de la baranda, apoyándose, ayudándose, ¿no? Cogiéndose de la baranda. Imagínense si no hubiese baranda, ¿cómo bajarían o cómo subirían esas personas? ¿Ya? Entonces el reglamento lo estipula también teniendo en cuenta a esas personas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta a los profesores también, pero no hay algunos profesores viejitos, pero en cualquier tipo de edificación siempre piensen en los más vulnerables, las personas mayores que de repente quieren subir o tienen su habitación en el segundo piso. Yo lo he vivido estando mal de salud, no podía subir al segundo piso a la oficina, tuve que llevarme computadora al primer piso. Cuando mi hermano también estuvo mal de salud con el COVID muy fuerte, vive en mi casa, a él lo ubicamos en el segundo piso y cuando ya se restableció, le era difícil bajar y subir al segundo piso. Entonces ustedes, todos los que construimos, debemos ponernos en esa situación, no solamente para las personas mayores. El COVID ha dado un revuelco de ideas para los más vulnerables, que no necesariamente son los viejitos, sino que todas las personas que podríamos tener ese mal. Entonces es bien difícil. Yo tuve que pasar como
10 a 15 días después que me dieron de alta para poder subir a la oficina. Pero ahí, insistiendo, subía, bajaba, descansaba, en la tarde una vez, descansaba, al siguiente día, al tercer día, al cuarto día subía 2 veces, bajaba, descansaba, en algún momento llevé mi colchoneta a la oficina para no bajar a cada rato, ahí nomás descansar, es bien difícil. Entonces hay que ponernos en la situación, hay que ponernos en esa situación. Ya en todo tipo de edificación piensen en eso, las rampas, que no tengan mucha pendiente, que tengan su pasamanos, ¿ok? Las escaleras integradas deben contemplar un espacio previo que separe a la escalera de la circulación, este de acá. O sea, de la calle no puede arrancar directo la escalera, sino tiene que tener un espacio mínimo de 1,20. ¿Ya? Pero si el ancho de la escalera, por ejemplo, es 2 metros, entonces esto también tiene que tener 2 metros. Si el ancho de la escalera es 1,50, entonces esto también tiene que tener mínimo 1,50. Si tiene más, mejor. ¿Ya? Para la escalera. Tiene que haber un espacio previo al inicio de la escalera. Número de escaleras. Las edificaciones de uso educativo que tengan más de un piso deben tener como mínimo 2 escaleras que permitan la evacuación de los usuarios. Se puede contar con una sola escalera si cumplen a la vez los siguientes requisitos. Nosotros en la universidad tenemos 3 pisos, me parece, ¿no? Y tenemos 2 escaleras. Las 2 escaleras están al extremo, ¿no es cierto? Y tenemos un ascensor. Además de aunque no funciona a veces ese ascensor, pero es necesario el ascensor, ¿verdad? Para las personas que no pueden subir por la escalera, pues. Y acá en la facultad no tenemos todavía profesores así viejitos, pero yo, por ejemplo, en la Universidad de Cajamarca tenía profesores bastante viejitos, son los más sabios, porque son años de experiencia. Y da gusto, ¿no?, escucharlos a ellos. Ya no te enseñan estas cosas, ¿no? Te enseñan experiencia tras experiencia tras experiencia. Y ya esto ya lo leemos por nuestra cuenta, ya. Ellos te brindan experiencia nada más. Es muy bonito. Entonces ellos también tienen que tener la facilidad, pues no van a decir, no, el profesor solamente puede enseñar en el primer piso. No, pues las aulas están en el tercer piso, las primer pisos están ocupadas. Entonces, ¿por dónde tiene que ir? Por un ascensor, ¿no es cierto? Y acá dice, solamente puedes tener una sola escalera si es que cumples estos requisitos. La edificación no tiene más de 3 pisos. La carga de evacuantes no supera los 100 usuarios por piso. 100 usuarios es más o menos máximo 3 aulas, ¿no? Pero si ya tienes 4 aulas, ya tienes que estar obligado a hacer 2 escaleras. Los ambientes usados para aulas u otros propósitos educativos tienen al menos una salida directa hacia el exterior, ventana, puerta, vanos. O sea, las ventanas hacia el exterior, ¿no? O sea, como vemos en la universidad, ¿no? Las puertas, los vanos. La distancia total de viaje del evacuante es de 45 metros sin rociadores o de 60 metros con sistemas de rociadores. 45 metros, ¿no? El aula más alejada hacia la escalera tiene que tener 45 metros. Si ya tiene 50 metros, 60 metros, debe tener sistemas de rociadores. Si es que no lo tiene, tienes que hacer 2 escaleras. Tiene que hacer 2 escaleras. Esas son las condiciones para el número o cantidad de escaleras. Servicios higiénicos.
Bueno, a ver. Los servicios higiénicos deben diferenciarse por sexo, lo que vemos en la universidad, ¿no es cierto? Servicio higiénico para varón, servicio higiénico para mujer. Para el cálculo se considera una proporción igual de estudiantes entre hombres y mujeres. ¿Ok? O sea, ¿cómo calculo mi cantidad de lavatorios, de urinarios, ¿no? ¿Cómo hago el cálculo? O sea, si yo digo que van a ser para 4 aulas de 40 alumnos, o sea, van a ser 160 alumnos por todo. Entonces tengo que hacer un servicio higiénico, 2 servicios higiénicos. Uno para varón, otro para mujer. ¿Cómo lo considero? ¿Cuántos para varones de 160? ¿Qué digo? 100 para varones, 60 para mujeres. No, la normativa te dice una proporción igual de estudiantes. 50 para varones, 50 para mujeres. Pero te da, esta proporción puede variar, dice, pero debe ser sustentada según el proyecto. ¿Cómo puede variar? ¿Qué le puedo decir? Mira, ve, este pabellón va a ser para estudiantes de ingeniería civil. Y ahí, entonces, ingeniería civil, de acuerdo a estadística de tantos años, pues mujeres son el 30% máximo. Entonces yo puedo hacer de 160 personas el 70%, ¿no? 160 por 0.7. Para 112 varones y para 48 mujeres. ¿Los puedo sustentar o no? ¿Es posible? ¿Es explicativo? ¿Es consentible eso? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, opinen. Porque si no opinan, yo los hago opinar en el examen. Avellaneda. ¿Estás o figuras nada más? Suria. Voy a preguntar a las mujeres porque no sé si están de acuerdo. Pues. Podría decir de 160 alumnos, diseño de servicios higiénicos, 110 para varones y 50 para mujeres, considerando así. O sea, el servicio higiénico de mujeres puedo hacerlo más pequeño, ¿no? ¿Es posible o no? Mary. ¿No están? Ya, muy bien. ¿El profesor? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Una proporción similar. Similar, igual. Sí. Muy bien. A ver, Juan Carlos Coveñas. ¿Qué piensas tú? ¿Puede ser o no? Creo que sería una proporción similar, como dijo la compañera. Y ahí, ¿qué dice esta parte? Esta proporción puede variar, pero debe ser sustentada según el proyecto. ¿Qué nos da a entender esta parte?
Bueno, lo lógico es similar, pero ahí, ¿saben quiénes estarían en desventaja? Los varones, ¿no? Porque en ingeniería civil, máximo el 30% son mujeres. Y para 160 se haría un servicio higiénico de 80, para 80 alumnos varones. Pero en la realidad no son 80, pues, son más de 100. Entonces se acumulan la cantidad. Cuando salen del horario de clases, tendrían que hacer cola los varones. Porque fácil pues se saca la estadística, ¿no? En los años, desde hace 10 años, pocas mujeres valientes estudian ingeniería civil. Y en cambio, vamos a lo contrario. En enfermería, por ejemplo, ¿no es cierto? En enfermería, si hacemos para 160 alumnos, hacemos solamente para 80, consideramos 80 mujeres y 80 varones. Pero la realidad es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se puede utilizar esto, sustentado, con estadística, ¿ya? Y proyectado a 20 años. ¿Cómo cambiaría la estadística? ¿Habría más mujeres ingenieras a 20 años? Claro, de repente ya no sería el 30%, sería el 40%. Ah, muy bien. Y en enfermería, a 20 años, aumentaría la paridad entre mujeres y varones. Ahí es más fuerte, ¿no? Ahí habrá pues 20%, es mucho todavía, de varones. Yo enseñé obstetricia en las salas peruanas, me acuerdo. Ya fue un relajo que me di porque yo vivo cerca de las salas peruanas. Y la directora era mi amiga y me pidió, Eleuterio, por favor, ayúdame. ¿Qué hago ahí? Le digo, en obstetricia. Matemática básica, me dice. Ya, pues le digo, pero dame en la noche porque en el día tengo que guiar, no hay problema. ¿Cuántas chicas eran? De 40 alumnos. 3 varones o 4 máximo. Y el resto eran mujeres. Entonces, para hacer servicios higiénicos para ellos, haríamos la mitad. No, pues la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces, quizás en contabilidad, administración, ingeniería ambiental, agronomía, ahí podría ser, ¿no? Pero en enfermería, en obstetricia más todavía, ¿no? Pero había 2 o 3 alumnitos ahí que les gustaba, pues ya, bueno, pues no, que no se les va a decir que no. Entonces ahí son más marcados, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Los servicios higiénicos para personal docente, administrativo y de servicio deben encontrarse separados de aquellos destinados para los estudiantes, a excepción de los locales educativos de educación superior. En educación superior en la universidad pueden estar juntos, ¿no? Los administrativos, los servicios higiénicos pueden estar juntos con los de los estudiantes, pero para primaria, secundaria, no. Ojo, ¿eh? Primaria y secundaria tienen que estar los servicios higiénicos separados, para docentes y administrativos, separados de los alumnos. Acá está la cantidad de servicios higiénicos para educación básica regular, para inicial, primaria y secundaria. Cantidad de inodoros, 1 por cada 25 niños y 1 por cada 25 niñas. Lavatorios igual y urinarios igual. En niñas ya no se considera urinario, pues, lógico, ¿no? En primaria y secundaria, 1 cada 60 para varones y 1 cada 30 para mujeres. Inodoros, 1 cada 30 lavatorios, igual para mujeres. Y urinarios, 1 cada 60. ¿Por qué?
¿Por qué 1 cada 60? Porque las mujercitas, pues, utilizan el inodoro para todo, ¿no? Para orinar y también. En cambio, el varón utiliza el inodoro solamente cuando va a hacer el 2. Pero el urinario, o sea, se combina, ¿no? Urinario con inodoro. Es la explicación, simple. ¿Ok? Servicios higiénicos, dotación de aparatos sanitarios. Para la educación básica alternativa, especial, superior. ¿Qué se tiene? Arriba tenemos inicial y primaria. Acá ya tenemos superior, ¿no es cierto? Hombres 1 cada 60, mujeres 1 cada 30 inodoros. Lavatorios 1 cada 30 y urinarios 1 cada 60. Entonces estos, los que les toca educación, tienen que hacerlo así sus servicios higiénicos. Tienen que demostrarlo, que están haciendo la cantidad necesaria, ¿no? Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos, recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 metros por posición, ¿no es cierto? O sea, cada 0.60 metros un grifito, ¿no? Lavatorio o urinario también igual, uno cada 0.60. O sea, hay que hacer cálculos ahí. ¿Qué más? Ahí termino. No es mucho, no es mucha la información que lo que nos da el reglamento, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el Minedu? Es una resolución viceministerial del 2020, del 13 de febrero. ¿Ya? Entonces, acá van a tener que, el que le toca educación, entrar a esta resolución y ver los anexos. Hay bastante información especializada, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver la parte técnica sobre todo. Normativas. No, nos vamos a ir a la parte técnica. El terreno, dice, con relación a la condición de habitabilidad y funcionalidad del terreno donde se construirá la infraestructura educativa, se debe considerar lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y la norma técnica, criterios generales. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. Análisis territorial, delimitación del área de influencia, delimitación para la definición de equipamiento del entorno, selección del terreno, lo que está en el reglamento, eso lo hemos visto. Criterios de diseño. A ver, criterios para el diseño arquitectónico, menciona el reglamento. Acá, por ejemplo, miren, circulaciones internas de los ambientes. Las dimensiones de las circulaciones internas dentro de los ambientes deben permitir la movilización de los usuarios para el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas y garantizar la evacuación de los mismos en caso de emergencias, considerando lo siguiente: ancho mínimo de 0.60 metros para aquellas circulaciones interiores, ver figura número 2, donde exista mobiliario de fácil manipulación, como para el caso de las sillas, que al moverlas permitan tener un ancho mayor para garantizar la evacuación. Ancho mínimo de 0.70, acá está.
0,60 mínimo. Entre mobiliarios. Y 0,70 cuando circulan máximo 6 personas. Y la distancia máxima hacia la puerta del ambiente que comunica medios de evacuación es de 15 metros de longitud. 0,70. Ancho mínimo de 0,90 cuando circulan desde 7 personas hasta menos de 50 personas. Ancho mínimo de 0,90 cuando circulan personas con movilidad reducida, permanente y o temporal. Acá tenemos esto, 0,90 y para el de sillita de ruedas, ¿no es cierto? Entonces ustedes, cuando hagan su proyecto, tienen que tener en cuenta estas medidas y también tienen que tener en cuenta esto. No sé por qué, pero insisto en que toda aula debe tener este espacio para la persona que va con silla de ruedas. Ya tengo bastante consideración por esto. Yo lo estoy viviendo últimamente con mi madre cuando viajo, cuando lo llevo al hospital o a la clínica con su sillita de ruedas, ¿no? Entonces tiene que tener un espacio especial. Entonces también los alumnos deben tener, no está prohibido para ellos estudiar, ¿no? Su mente es lúcida. Entonces ellos también tienen que tener sus espacios con comodidad. Los estacionamientos, menciona el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y acá está, ¿qué parte del reglamento? Dice la norma A120. Eso lo vamos a ver más adelante, me parece, sí, del reglamento. Las puertas también menciona el reglamento. Ventanas, cercos perimétricos, ambientes, criterios para el diseño de los ambientes, identificación de los usuarios, tipo de usuarios. Tipo de usuarios: estudiantes, personal docente, personal administrativo y personal de servicio. Estos son estos 4 tipos de usuarios. ¿Okay? Características de los usuarios, cantidad de usuarios, análisis del mobiliario y equipamiento, tipo de mobiliario y equipamiento, características del mobiliario y equipamiento, cantidad de mobiliario y equipamiento. Mobiliario individual, mobiliario grupal. Condiciones de uso del mobiliario y equipamiento. Condiciones de uso del mobiliario y equipamiento. Uso de elementos por un solo lado, por 3 lados, ¿no? O sea, una carpetita para 1, para 3, para 2, para 4. Elementos tipo A, las aulas. Acá están las aulas. La ficha técnica del aula. ¿Qué nos dice acá? 30 estudiantes. Cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, evitando con ello el sobredimensionamiento en la infraestructura. ¿No es cierto? Acá toda esta parte es con sillas unipersonales y acá es con mesas y sillas individuales. ¿Ok? Y acá nos da la distribución.
Aulas con sillas unipersonales con tablero incorporado. Aulas sin considerar un estudiante con movilidad reducida. Dotación referencial de mobiliario. 30 sillas unipersonales con tablero incorporado de 0.58 por 0.71. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Una mesa para el docente. Acá está la mesa para el docente. ¿De qué medida? Una silla para el docente. Acá manda silla para el docente. Ahí en las aulas de la universidad no hay silla para el docente. Un armario. Acá está el armario. Una pizarra. Y un mural de corcho. El 6. ¿Dónde está ese mural de corcho? Acá. Bueno. Dotación referencial de equipamiento. Un proyector multimedia. Un ecrán. Una laptop o computadora para el docente. Yo llevaba mi laptop. Acá dice que tienen que darle. Y así, y esto es con movilidad reducida, le llaman, ¿no? Al que tiene la movilidad a través de la silla de ruedas. ¿Ya? Entonces ahí disminuye, es 28 sillas unipersonales nada más. Disminuye en 2 para darle el espacio al estudiante que va con su sillita de ruedas. ¿Ok? Aula con mesas y sillas individuales. Aula sin considerar un estudiante con movilidad reducida. O sea, una mesa para 2, una mesa para 1, y te dan estas condiciones. Y acá es con movilidad reducida. Es otro tipo de aulas. Y acá están algunas especificaciones, ¿no? Aula de psicomotricidad. Psicomotricidad, o sea que estas aulas son para hacer talleres, ¿verdad? Son para hacer talleres, entonces se mueven, la reunión está alrededor, ¿no? Al centro, el que dirige, para psicomotricidad, y acá están sus condiciones. Aula o centro de cómputo. Biblioteca, la ficha técnica del aula del centro de cómputo. Ahí está el centro de cómputo. Esto es obligatorio para el que va a hacer educación. Ya es obligatorio. Acá están sus medidas. ¿Está bien? Y acá está su distribución, todo, ¿no? Acá es obligatorio también poner aire acondicionado, ¿eh? Es obligatorio. ¿Para qué? Para la conservación de las máquinas. Y acá está con movilidad reducida. Un centro de recursos. Dice, bueno, esto ya es otra cosa. Laboratorio de idiomas también, miren, ven. Ok. Es otro tipo, ¿no es cierto? Laboratorio de idiomas. Entonces acá en el Minedu está todo el detalle, pues, ¿no? Con movilidad reducida. Laboratorio de ciencias incluso, mírenme. Okay, acá son los laboratorios de suelos, por ejemplo, ¿no? Para el taller de informática. Bueno, y más, y continúa, ¿no? Otros modelos. Salas de usos múltiples. Mayor cantidad, ¿verdad?
Esto ya no es. Losa multiuso es necesario, ¿no? En los centros de educación, pero no vamos a ver esta parte. A menos que ustedes en el terreno lo considérenlo esta área, ¿no? Pero acá están las dimensiones, miren, ven. Las dimensiones de las losas multiuso para fulbito, bola y básquet. Ahí están sus dimensiones, largo y ancho. ¿Ya? Depósito para implementos deportivos es necesario también, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Ambientes de socialización en circulaciones. Gestión administrativa y pedagógica, y así seguimientos para bienestar. Ambientes para bienestar. Todo te da el Minedu. Todas las dimensiones y las cantidades, ¿no? Así es que al que le toque educación se basa de lo que está acá en el Minedu también. Un aula, por ejemplo. Dice, con sillas unipersonales con tablero incorporado. El área, 45 metros cuadrados. ¿No? IO es, dice 1.5 metros cuadrados por ocupante. ¿Ya? Capacidad o usuarios, 30. ¿Ya ven? También hay que ver el cuadro 14, ¿ya? Con mesas y sillas individuales. Ustedes tienen que decirnos ahí en sus planitos y dibujarlo, o es con sillas unipersonales o es con mesas y sillas individuales. Entonces ahí tienen que poner su área y su cantidad de usuarios. ¿Okay? En el de cómputo, 70.5 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y la cantidad. Laboratorios. Y acá está de todito, miren, vean. De archivos, sala de reuniones. ¿Ok? Continúa. Responsabilidades. Ya es otra cosa, ya esto es legal. Esto es legal. Lo técnico ya estaba arriba. ¿Qué más? ¿Habrá algo más técnico más abajo? Me parece que ya no hay. Ya no hay. Esto es legal. Nexo 2. Estos son formatos. No hay nada más que tocar. Listo. Listo, alumnos. Entonces, necesitamos que el grupo que le toque educación tenga esto. Yo lo voy a pasar al grupo, ¿ya? En el Blackboard voy a pasarlo, pero es fácil. Ustedes lo pueden sacar del Google. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. ¿Me escucha? Sí. En una consulta, o sea, casi desde servicios higiénicos vi que la mayoría de áreas son destinados como que por persona la cantidad. ¿Cómo establecemos la cantidad de personas de la institución educativa? Por eso, acá te da, si ustedes tienen 6 aulas, por ejemplo, por piso, ¿no es cierto? Y acá te dice para 30. Acá tienen que leer la normativa. Para 30 personas. Y te da el área por aula. Muy bien, acá, por ejemplo, aula. Si lo haces por cualquiera de las modalidades de las carpetas, te dice capacidad de usuarios 30. 30. Entonces, tienes 6 aulas, son
180 alumnos. Ahí están. Y para los servicios higiénicos, si ustedes no quieren hacerse problemas, dicen ya 180, 90 para varones, 90 para mujeres. Ok, entonces, y ahí te dice cuántos servicios higiénicos en la normativa, el reglamento, te dice cuántos servicios higiénicos para la determinada cantidad de personas. Para el aforo también es igual, ingeniero. Igual. ¿Cómo Pues, determinamos el aforo de cada ambiente? igual. O sea, cuando ya tienes ya tienes la cantidad de aulas que vas a hacer, y eso es lo primerito que tienen que hacer, ¿no es cierto? En cada piso. 6 aulas por piso. Ya, muy bien. En el segundo piso vas a tener 180 alumnos. Ya con eso vas a determinar si necesitas 2 escaleras o solamente una. ¿Ok? Tienen que combinar 3 cosas. El A010, que son aspectos generales para todo, para educación, salud, vivienda. La normativa de educación, ¿no es cierto? O sea, tienen que considerar las condiciones generales de diseño, eso lo hemos visto, la A010. Tienen que considerar la A040, educación. Y tienen que considerar esta resolución del minero. O sea, con las 3 condiciones tienen que trabajar. De repente, no hay en la A040 esa información para pasadizos. No hay ahí, pero está en condiciones generales. En la cantidad de alumnos, no hay en la A040, tampoco hay en condiciones generales, pero está en la resolución. Entonces, los 3 documentos tienen que leerlo, los 3 documentos. Esta resolución, la A010 y la A040. Y la información que ustedes necesiten, en cualquiera de ellos va a estar. Generalmente, lo que no se tenga en la A040, lo van a tener en la A010. Es más, esta resolución puntualiza en varias partes, será de acuerdo a la A010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿No? Será de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones la A040. ¿No? Ya no lo menciona acá, simplemente dice que se dirijan a la A010 o a la A040. ¿Ok? Entonces, como les digo, mira, acá dice, se debe cumplir lo dispuesto en la norma A010, en la norma A040, ¿ya? Del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Está bien? Y para seguridad en la A130. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. Del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la A120. A ver, vamos a ver esta parte de A120, accesibilidad universal en edificaciones, transportes, como los requisitos de seguridad, no lo vamos a ver ya. Bienes culturales tampoco, transportes, recreación y deportes, creo que sí, servicios comunales. Claro, hay algunas cosas de seguridad que menciona la A130, ¿no? La A130. Pero es seguridad, ¿no? Para poner extintores y esas cosas. Que no están obligados si lo hacen en buena hora. Otra pregunta. Igual de los demás, ¿eh? Igual, por ejemplo, en salud, si no encuentran en la A050, lo van a tener en la A010. La A010 es para todos. La A010 es las condiciones generales, por eso dice condiciones generales de diseño para todas las demás.
la 20, la 30, la 40, la 60, para todo. ¿Ok? Igual, o sea, la A010 tienen que dominarlo bien ustedes. ¿Ya? O sea, de repente dicen, en hospedaje no encuentro la información del pasadizo, o no encuentro la dimensión de tal cosa. Lo vas a encontrar en la A010. En la A010 nosotros hemos visto bastante información de dimensiones mínimas. ¿Ok? Otra pregunta. Profesor, disculpe. Sí. Voy a tener una práctica en 5 minutos. ¿Podría retirarme? Pero voy a pasar lista. ¿Para qué te vas a retirar? Te faltan 5 minutos todavía. Tengo una práctica en 5 minutos. Ya. Listo, entonces ahí nos quedamos. Ya cualquier cosa, como les digo, a través de la delegada, me pasan la información o de repente el planteamiento que ya tengan de su proyecto, ¿ya? Pero vayan trabajando, por favor, ¿eh? Vayan trabajando, ya les di. Y a la hora les va a salir mal, por eso es mejor que vayan trabajando con tiempo. Listo, alumnos, si no hay más preguntas, ahí nos quedamos, que tengan un bonito fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos.